Bienvenidos a la presentación de la actividad número 1 del segundo corte de la asignatura Principios de la Bioquímica aplicada a los procesos agroalimentarios presentados por el ingeniero Henry Sirit. Comenzamos. La agenda que tendremos para el día de hoy incluye a 8 puntos bien importantes. En el número 1 estaremos conversando sobre la actividad del agua. Como segundo punto estaremos conversando sobre la oxidación de lípidos. El tercer punto de la agenda será la desnaturalización de las proteínas. En cuarto lugar estaremos hablando de las reacciones enzimáticas y no enzimáticas. En quinto lugar tendremos el pardeamiento no enzimático. El sexto lugar lo ocupará las moléculas biológicas específicas. Como séptimo punto, la formulación de estructuras condensadas. Y el último, y no menos importante, serán las propiedades de las cadenas laterales. En bioquímica, la actividad del agua se refiere a la cantidad de agua disponible en un sistema, que puede ser utilizada por los microorganismos y que participa en reacciones químicas. No es lo mismo que el contenido de humedad, ya que la actividad del agua indica la disponibilidad del agua para procesos biológicos y químicos, mientras que el contenido de humedad se refiere a la cantidad total de agua presente. ¿Qué aspectos teóricos son claves para conversar y para entender lo que es la actividad del agua? En primer lugar, tenemos que entender que en la disponibilidad de agua, la misma no se refiere a la cantidad total de agua en un alimento, sino a la cantidad de agua que está disponible para su uso por microorganismos, enzimas y reacciones químicas. Cuando hablamos del potencial químico, la disponibilidad del agua está relacionada con el potencial químico del agua, que es una medida de la energía libre del agua en un sistema. Cuando hablamos del equilibrio, se mide en condiciones de equilibrio, donde la presión de vapor del alimento es igual a la presión del vapor de aire circundante. Con respecto a los microorganismos, es un factor crítico en el crecimiento microbiano. La mayoría de los microorganismos requieren un cierto nivel de agua para crecer y diferentes microorganismos tienen diferentes requisitos. Si hablamos de las reacciones químicas, también afecta la velocidad de las reacciones químicas y bioquímicas que ocurren en los alimentos, como lo es la oxidación de lípidos o la degradación de las vitaminas. En cuanto a la estabilidad del alimento, la disponibilidad de agua es un indicador importante de la estabilidad del mismo, ya que los valores bajos suelen asociarse con una mayor vida útil y un menor riesgo de deterioro. Si hablamos del control de calidad, la medición de la disponibilidad de agua es una herramienta importante en el control de la calidad de los alimentos, ya que permite predecir y controlar el crecimiento microbiano, la vida útil y otros aspectos de la calidad del producto. Finalmente, si conversamos sobre lo que son los isotermas de sorción, las isotermas son curvas que se relacionan con el nivel del agua, con el contenido de humedad en un alimento a temperatura constante y son una herramienta útil para entender cómo la disponibilidad de agua afecta la estabilidad y las propiedades físicas de los alimentos. En resumen, la disponibilidad de agua es un parámetro termodinámico que proporciona información valiosa sobre la disponibilidad de agua en un sistema alimenticio y su impacto en la seguridad, estabilidad y calidad del producto. Ahora ha llegado el momento de conversar sobre lo que es la oxidación de lípidos, el cual es un proceso químico en el que los lípidos reaccionan con el oxígeno, causando su deterioro y generando compuestos indeseables. Este proceso es una causa común del deterioro de los alimentos y puede afectar negativamente la calidad, el sabor y el valor nutricional. Además, la oxidación lípida o lipídica también puede ocurrir en sistemas biológicos, afectando la estructura y función de las membranas celulares. Ahora, ¿qué mecanismos de la oxidación lípida? La oxidación lípida puede ocurrir a través de una reacción en cadena de radicales libres, donde los ácidos grasos insaturados reaccionan con el oxígeno para formar hidroperóxidos. Estos hidroperóxidos pueden descomponerse en otros compuestos como los aldehídos, que contribuyen al sabor rancio y a otros cambios no deseados. ¿Qué factores pueden influir en esta oxidación lípida? Bueno, en primer lugar, el tipo de lípidos. Los ácidos grasos poliinsaturados son más susceptibles a la oxidación que los ácidos grasos saturados. La presencia de oxígeno. El oxígeno es esencial para la oxidación lípida. También la temperatura, ya que un aumento en la temperatura acelera la velocidad de la oxidación.
También afecta la presencia de metales, ya que algunos como el hierro y el cobre pueden actuar como catalizadores de la oxidación lípida. La luz, especialmente la luz ultravioleta, puede iniciar la oxidación. Antioxidantes, ya que los mismos pueden inhibir o ralentizar la oxidación lípida. Y además podemos analizar consecuencias de esta misma oxidación lípida, como por ejemplo el deterioro de los alimentos, la reducción del valor nutricional, la formación de compuestos principalmente dañinos y efectos en la salud humana de manera negativa. El tercer punto en esta agenda es la desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización se refiere a la alteración de la estructura de una proteína que puede ser desde un simple despliegue de la estructura tridimensional hasta la ruptura de enlaces que mantienen la estructura secundaria, terciaria e incluso cuaternaria. En esencia, la proteína pierde su forma y por lo tanto su capacidad para realizar sus funciones específicas. Algunas proteínas pueden volver a su forma nativa. Esto se conoce como la renaturalización, si se revierte las condiciones que causaron la misma. Sin embargo, en muchos casos la desnaturalización es irreversible. Entre las principales causas de la desnaturalización de las proteínas podemos encontrar factores como los cambios de temperatura, los cambios de pH, sustancias químicas, la agitación mecánica, pérdida de función, cocción de alimentos, producción de queso, cambios en las propiedades físicas y el aumento de la solubilidad. Ahora conversemos un poco sobre lo que son las reacciones enzimáticas y no enzimáticas. Las reacciones enzimáticas son procesos bioquímicos catalizados por enzimas, proteínas que aceleran reacciones químicas específicas en los seres vivos. Por otro lado, las reacciones no enzimáticas son reacciones químicas que ocurren sin la intervención de enzimas, como la caramelización o la reacción de Maillard en los alimentos. Los principales catalizadores biológicos, entre paréntesis, las enzimas, actúan como catalizadores acelerando reacciones químicas sin ser consumidas en el proceso, como por ejemplo puede ser la especificidad, donde cada enzima suele catalizar una reacción química específica actuando sobre un sustrato particular. ¿Cuál es la importancia de estas reacciones? Las reacciones enzimáticas son esenciales para la vida, permitiendo procesos como la digestión, la respiración y la replicación del ADN. El pardeamiento no enzimático es el siguiente punto a revisar en la agenda. El pardeamiento no enzimático en los alimentos ocurre a través de dos procesos principales: la reacción de Maillard y la caramelización. La reacción de Maillard involucra la interacción entre azúcares reductores y aminoácidos, mientras que la caramelización es la descomposición térmica de los azúcares. Estas reacciones pueden generar compuestos que alteran el olor, el color y el sabor de los alimentos y pueden ser deseables en algunos casos, como el tostado del pan, o indeseables en otros casos, como la decoloración de los productos lácteos. Específicamente, la reacción de Maillard puede ocurrir en tres etapas, conocidos como etapas primaria, secundaria y final, mientras que la caramelización es la decomposición térmica de los azúcares que ocurre sin la participación de aminoácidos. A altas temperaturas, los azúcares se degradan formando compuestos que contribuyen al sabor y al color característicos, como el caramelo. La caramelización se puede ver en la producción de dulces, postres y en la cocción de los alimentos. En el sexto lugar estaremos conversando sobre las moléculas biológicas específicas. Y es que en bioquímica el estudio de las moléculas biológicas específicas y su síntesis es fundamental para comprender los procesos vitales. Las biomoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos, y su síntesis y transformación son la base de la vida. Por ejemplo, vamos a estudiar tres ejemplos sencillos sobre la síntesis de estas moléculas biológicas específicas. En primer lugar, hablemos de la síntesis de las proteínas, el proceso de traducción donde los ribosomas leen el ARN mensajero y ensamblan los aminoácidos en una cadena polipeptídica, siguiendo la información codificada en el ADN. Como otro ejemplo, podemos conversar sobre la síntesis de los carbohidratos, donde la glucogénesis, donde la glucosa se utiliza para formar un glucógeno, que es un polisacárido de almacenamiento. Otro ejemplo podemos tener la síntesis de los lípidos, la lipogénesis, donde los ácidos grasos y el
glicerol se combinan para formar triglicéridos, la principal forma de almacenamiento de grasa. Punto número 7. Formulación de estructuras condensadas. Una estructura condensada es un método para representar la estructura molecular de un compuesto, donde los átomos se muestran en orden secuencial, pero sin representar explícitamente los enlaces individuales. La estructura general, por ejemplo, un ácido graso se compone de una cadena hidrocarbonatada, es decir, una larga cadena de carbonos e hidrógenos y un grupo de carboxilo. En un extremo, por ejemplo, también podemos tener el ácido palmítico, que es un ejemplo común, una representación condensada donde se puede representar como una secuencia de R-COOH, donde el R es la cadena hidrocarbonatada. Otro ejemplo puntual pudiese ser el de la glucosa, en el cual la representación condensada puede representarse como cadenas con grupos funcionales, y la glicina, donde la representación condensada puede representarse como una secuencia de hidrógeno, dos moléculas de nitrógeno, guión CHR, guión COH, donde la R es la cadena lateral. Como último punto en la agenda estaremos conversando sobre las propiedades de las cadenas laterales. Los grupos R que atraen electrones en los ácidos grasos son aquellos que poseen alta electronegatividad o que pueden estabilizar cargas negativas a través de resonancia. Estos grupos pueden afectar la reactividad y las propiedades del ácido graso. En ácidos grasos, las cadenas laterales, es decir, los grupos R que tienden a atraer electrones, también conocidos como grupo electrón atractores, son aquellos con alta electronegatividad o que pueden estabilizar cargas negativas a través de resonancia. Como por ejemplo podemos tener los halógenos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que son altamente electronegativos y atraen electrones, como los grupos del carbonilo, donde el grupo carbonilo en aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos pueden estabilizar cargas negativas a través de la resonancia, haciendo que el átomo de carbono adyacente sea más susceptible a la adición de electrones. Finalmente, como ejemplo, tenemos el grupo nitro. El grupo nitro también es un potente grupo electrón atractor que puede deslocalizar la cadena negativa a través de la resonancia. Bien, y con esto terminamos este interesante tema. Espero que haya sido de mucha utilidad, espero que haya sido explicado de manera clara y elocuente un tema que a nivel de bioquímica es sumamente importante. Muchas gracias por su atención.